Entonces, vamos a comenzar hablando, ¿cierto?, sobre la anatomía muscular y la anatomía, ¿cierto?, articular, que muchas veces lo pasamos, ¿cierto?, en pregrado hace mucho tiempo, y como nos hemos dedicado solamente, ¿cierto?, y no solamente, pero más específicamente en la cavidad oral, nos olvidamos un poquito del sistema estomatognático como un todo, ¿verdad? Entonces, comencemos con esto. Tenemos ciertas estructuras óseas que se van enfrentando y tenemos nuestra articulación, que ya sabemos que es diferente al resto de las articulaciones del cuerpo. Tenemos dos articulaciones que se unen, ¿cierto?, con el mismo hueso. Eso es súper importante porque no funcionan de forma aislada, sino que funcionan en forma conjunta ambas articulaciones y deben, ¿cierto?, ser evaluadas ambas, aunque una presente una patología, deben ser. Tenemos que nuestra articulación, ¿cierto?, se van a ver enfrentado dos tejidos óseos, ¿cierto?, que va a ser el temporal y la mandíbula, el temporal representado en su fosa mandibular y en su eminencia articular, y hoy en día ya no se llama cavidad glenoidea, sino que es la fosa mandibular, y, ¿cierto?, se ve enfrentada con este cóndilo de la mandíbula, en esta posición, ¿cierto? Obviamente en patología se puede presentar en distintas posiciones, pero esto es lo normal. Vamos a tener que, siempre nos enseñaron, ¿cierto?, que tiene dos tipos de movimiento, un movimiento en bisagra, por algo le llamamos articulación ganglimoide, y tenemos a la vez un movimiento de deslizamiento que va a otorgarse el nombre como una articulación artrodial, por lo tanto va a ser una articulación gínglimo-artrodial. Pero hoy en día ya existen varios estudios, y este es uno de los tantos, ¿cierto?, que trata de evaluar el movimiento de la articulación, evaluar un movimiento tanto en bisagra como de desplazamiento y deslizamiento, pero se ha descartado que presenta un movimiento de rotación puro en un eje terminal, ¿cierto? Que es el eje de bisagra, que sería, ¿cierto?, como el movimiento de la puerta con una bisagra, que sería un movimiento de rotación puro. Y hoy en día existen varios estudios, en este caso es un estudio con un método pantográfico, donde intenta separar estos dos movimientos, pero se descarta que exista este movimiento de rotación puro, sino que predomina la rotación, pero siempre existe una traslación acompañada, ¿cierto?, de esta rotación. Por lo tanto, esa teoría del movimiento ganglimoide, ¿cierto?, se descarta y hoy en día se habla más de que siempre un movimiento de rotación se va a acompañar de un movimiento de traslación. Entonces, de una vista, ¿cierto?, más amplia, tenemos, ¿cierto?, la oclusión dentaria, y aquí les quería hacer un énfasis en que la oclusión dentaria no puede evaluarse de forma aislada, sino que siempre tiene que evaluarse con todos sus componentes del sistema estomatognático, con, ¿cierto?, la articulación temporomandibular y la musculatura masticatoria. Acá fíjense la cercanía que tiene de la articulación temporomandibular con el conducto auditivo externo, ya que eso también es importante para ciertas patologías donde tenemos, ¿cierto?, un dolor de oído, el paciente acude a un otorrino y luego nos damos cuenta que finalmente el otorrino lo devuelve al dentista y es un dolor dental. Casi doy vuelta el vaso. Entonces aquí tenemos también la relación con maxilar y mandíbula. Cualquier duda que tengan o si quieren profundizar en algo me avisan. Entonces, tenemos que se describe también como una articulación compuesta. La articulación compuesta se debe a que tenemos un disco interpuesto, tenemos nuestro cóndilo mandibular, nuestra fosa mandibular, nuestra eminencia, y tenemos interpuesto un disco. Este disco articular nos va a funcionar como un tejido, ¿cierto?, como un hueso que no osificó, como un tercer componente de nuestra articulación, en un compartimiento superior o cavidad superior, que es una cavidad virtual, porque está rellena, ¿cierto?, de este líquido sinovial,
en nuestro compartimento superior y en un compartimento inferior. En el compartimento superior va a ser, ¿cierto?, delimitado por la fosa mandibular y eminencia con el disco, y el inferior, el cóndilo mandibular con el disco. Siempre la articulación se va a ver englobada, ¿cierto?, por esta cápsula mandibular. O sea, esta cápsula articular, perdón. Y tenemos nuestro disco articular, y este disco articular presenta ciertas características que la hacen exclusivas de la articulación temporomandibular, que no la presenta otras articulaciones del cuerpo. Y tenemos que el disco articular, que lo vemos aquí, ¿cierto?, en una vista coronal, que lo tenemos sobre nuestro cóndilo. Estamos acostumbrados, ¿cierto?, a ver esta vista ya más lateral, ¿cierto?, más sagital, donde el disco se va a ver en sus tres zonas, ¿cierto?, en una banda posterior, media y anterior. La banda posterior va a ser la banda más ancha, más gruesa que tiene. Tenemos también nuestra banda intermedia, que va a estar en la zona articular cuando estamos en salud articular. Y la banda anterior, ¿cierto?, que el tamaño es más pequeña que la banda posterior, pero es más grande que la anterior. Esta morfología del disco es muy, muy importante para conservar la posición del disco en la articulación. No que en la morfología del disco permite este reposicionamiento del disco cuando genera aperturas, cierres y cuando está, ¿cierto?, en reposo. Entonces, esa posición del disco que se mantiene en esa zona, uno de los factores importantes de eso es la morfología conservada del disco, donde la banda posterior es la más gruesa. Entonces también vemos, ¿cierto?, que posterior al disco tenemos los tejidos retrodiscales, que ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Y hacia anterior se inserta, ¿cierto?, la cápsula, y también se inserta un músculo, ya que es el pterigoideo lateral superior, que se inserta en esta zona anterior. Entonces, tenemos fibra, ¿cierto? Es un tejido denso, tiene características diferentes, por ejemplo, que el tejido retrodiscal, que es laxo. Es un tejido denso, densidad vascular, carece de inervación. Las zonas periféricas están ligeramente inervadas, sobre todo la zona posterior. El tejido retrodiscal, que también tiene un rol importante en la patología, que ya vamos a hablar de eso. Tenemos en esta área, ¿cierto?, la superficie articular del disco, en la zona, ¿cierto?, superior y anterior del disco, donde se enfrenta con la eminencia. Ahí debería estar esta zona más delgada del disco, y es súper importante que presenta flexibilidad y adaptabilidad. Ahora, que presente flexibilidad y adaptabilidad no quiere decir que el disco se pueda deformar y volver a su forma. Una vez que se deforma el disco, ya queda deforme y no va a volver, ¿cierto?, a su forma original. Por lo tanto, se nos deforma el disco y se nos deforma el disco. No hay forma de recuperarlo. En esta vista coronal podemos ver el disco, ¿cierto?, que también está, que se ve que está sobre el cóndilo, y vemos que su zona medial va a ser más gruesa que el lateral. Aquí les muestro un estudio, ¿cierto?, donde vieron varios cortes cadavéricos, donde podemos ver el disco, ¿cierto?, no tan esquemático, sino que como realmente es. Se fijan que en una apertura mandibular debiese verse de esta forma, donde el cóndilo, ¿cierto?, en el fondo avanza y va disminuyendo, ¿cierto?, que va bajando, se va deslizando en la eminencia articular, donde se va a ver enfrentada, y aquí es donde se va a ver, ¿cierto?, el disco interpuesto en su zona media, pero sobre todo que esté interpuesto, ya que esté interpuesto entre estas dos superficies. Esto también le permite a la articulación que disminuya el roce entre las estructuras óseas, el hecho de que el disco esté interpuesto. Fíjense acá en apertura también el disco se interpone entre las superficies articulares.
Entonces, como les decía, en la zona posterior al disco articular vamos a tener esta zona del tejido retrodiscal. Ya no es un tejido denso como estábamos hablando, sino que es un tejido laxo. Ya al ser un tejido laxo, ¿cierto? Está muy vascularizado, está muy inervado. Esto quiere decir que es una de las estructuras de la articulación que se inflama cuando los tejidos, ¿cierto?, presentan harta vascularización, harta inervación, son los tejidos que arrojan dolor, que arrojan inflamación, cuando existe una patología también de la articulación. El disco, si se fijan, carece de inervación, carece de vascularización, por lo tanto, no es uno de los tejidos que va a arrojar, ¿cierto?, estas señales cuando se inflame. Tenemos en el tejido retrodiscal dos bandas, ¿cierto? Una banda superior, una banda inferior, por eso es que, láminas, perdón. La lámina superior e inferior, por eso es que le llamamos un tejido bilaminar, si es que también lo habían escuchado de esta forma, por sus dos láminas. Y la lámina superior es elástica, predominan las fibras elásticas, también tenemos fibras colágenas, pero tenemos fibras elásticas. Por lo tanto, voy a agarrar esto, está como enrolladita, por así decirlo, como si fuera un elástico, un resorte, y cuando el cóndilo avanza, ¿cierto? Se desplaza para generar una apertura, esta se estira, ¿ya? Sin deformarse, obviamente, y es capaz de recuperar su forma original cuando vuelve el disco, y esta adhería aquí en el disco. Por lo tanto, esta lámina superior es una lámina muy importante también cuando hay patologías, porque como tiene esta capacidad, ¿cierto?, de elongar, ¿cierto?, tiene esta capacidad de retraer el disco cuando se estira y cuando se tensiona, ¿cierto?, en su máxima tensión. No cuando está como a mitad de camino, significa que va a tirar el disco atrás, pero cuando genera una apertura máxima, tiene una capacidad de estructura de la articulación que tiene esta función de retractora. Tenemos la lámina retrodiscal inferior que funciona más como un ligamento. Sostiene el disco en esa posición y es de fibras colágenas. Y la cápsula vamos a hablar un poco más adelante, pero eso es importante de los tejidos retrodiscales y también empezar ya a pensar, ¿cierto?, que cuando el disco sale de su zona, ¿cierto?, anatómica y queda adelantado, en el fondo los tejidos retrodiscales son quienes van a sufrir, ¿cierto?, van a suplir, en el fondo, entre comillas, la acción del disco y van a quedar más estirados, por así decirlo, ¿cierto?, ocupando un espacio donde histológicamente, si se dan cuenta, son tejidos con diferentes características, ¿ya? En este caso es un tejido conjuntivo laxo versus un tejido conjuntivo denso, que va a ser el disco. Y además es muy vascularizado y inervado. Vamos a borrar eso. Ya, por otra parte tenemos la lubricación de la articulación temporomandibular, donde es una articulación sinovial, por lo tanto tenemos una lubricación sinovial, y toda la superficie, ¿cierto?, interna de la articulación que está rodeada por esta cápsula, que ya vamos a hablar de ella, está rodeada, ¿cierto?, por un revestimiento, ya por una membrana sinovial, un revestimiento que va a tener células especializadas endoteliales que van a secretar líquido sinovial. Y este revestimiento también está en la zona anterior, ¿cierto?, de los tejidos retrodiscales. Y el líquido sinovial en nuestra articulación va a tener funciones importantes. Tenemos dos funciones importantes. ¿Cuáles creen ustedes que son las funciones importantes del líquido sinovial? Da lo mismo si no saben o si se tiran una, que es la más típica. Total, tampoco tienen por qué saber todo.
¿Cuáles creen que Sin son? nota esta parte. Ah, Es sin nota claro, esta parte. exacto. Más importante el tejido de la lubricación sinovial. Reducir la fricción. Reducir la fricción, súper bien. Ahí también en el chat pueden ir dejando sus comentarios si no quieren activar el micrófono. Entonces cuando nos dice, ahí no sé quién me habló, pero cuando hablamos de reducir la fricción, ¿cierto? Vamos a hablar de cierta forma de la lubricación de la articulación. Cuando hablamos de que la articulación va a estar lubricada, ¿cierto? Va a disminuir este roce entre tejidos óseos, ¿cierto? Entre el cóndilo de la mandíbula y el temporal. Pero existe otra función también que tiene el líquido sinovial, que es un medio para el aporte metabólico, para que haya un intercambio metabólico en la misma articulación. Por lo tanto, esa función también es súper importante de nuestra contenido por la cápsula articular. Y tiene dos formas de lubricar, una lubricación límite y una lubricación exudativa. La lubricación límite o terminal también es cuando la articulación presenta un movimiento de apertura y cierre, existe también un movimiento del líquido sinovial. Y cuando hay un movimiento del líquido sinovial, esto permite esta lubricación. En el fondo se mueve el líquido del fondo del saco, por así decirlo, del fondo del saco y se impulsa, ¿cierto?, de lado a lado y eso permite una lubricación. Y por otra parte está la lubricación exudativa, que es que las mismas superficies absorben una cantidad de líquido sinovial y, por ejemplo, cuando se generan cargas estáticas, permite que la articulación no se adhiera o no se pegue, por así decirlo. Ya, por otra parte tenemos los ligamentos que sostienen, ¿cierto? Y que permiten, ¿cierto? Limitar ciertos movimientos en la articulación. Los ligamentos son los ligamentos colaterales discales, que van a ser dos ligamentos que están en esta zona. Este es un corte coronal. Vamos a ver que son dos ligamentos que fijan el disco a los polos, al polo medial y al polo lateral del cóndilo. Entonces, aquí tenemos el disco y aquí tenemos el ligamento colateral, ¿cierto? Discal medial y el ligamento colateral discal lateral. Y estos ligamentos permiten, en el fondo, que el disco no ande bailando o no esté movilizándose para cualquier parte sobre el cóndilo de la mandíbula. Entonces tenemos estos dos ligamentos que nos fijan el disco en su zona medial y en su zona lateral. Ahora, los ligamentos en sí no van a hacer, ¿cierto?, que la articulación se mueva o no van a hacer que no están involucrados en el movimiento articular, pero sí limitan movimientos, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, es súper importante estos ligamentos que permiten que el disco no esté para cualquier parte, ya que se posicione en su lugar y quede ahí. Y que también, obviamente, acompañe al cóndilo en su trayectoria. Está compuesto de fibras de tejido conjuntivo colágeno y, como les decía yo, limita el movimiento de alejamiento del disco respecto al cóndilo. Y también, teóricamente, siempre se habla del movimiento en bisagra, por lo tanto dice que es responsable del movimiento en bisagra, pero como les decía yo, hay un movimiento que, claro, predomina la rotación, pero no es puro. Está vascularizado también e inervado, lo que también ya nos tiene que dar señales de que si es que hay alguna patología o alteración de los ligamentos, también la inflamación va a arrojar dolor. Y tenemos nuestro ligamento capsular, que es sumamente importante en la TM, es esta cápsula articular, ¿cierto?, que nos rodea y que envuelve toda la articulación articular, ¿cierto? Aquí tenemos una vista coronal, una vista sagital,
de cómo rodea esta cápsula toda nuestra articulación, todas las estructuras involucradas, ¿cierto? El cóndilo, la fosa, la eminencia, y va a estar rodeando toda esta articulación y va a estar conteniendo también el líquido sinovial. Ahora, contener el líquido sinovial no es la única función que tiene la cápsula, sino que la cápsula, al estar, ¿cierto?, envolviendo esta articulación, permite que la articulación no se salga de su superficie articular en el fondo, que no se luxe. Cuando uno habla de luxar es cuando sale, es como cuando uno se torce la rodilla y se sale la rodilla. Cuando uno se luxa la TM es cuando sale del lugar, ¿ya? Cuando se sale, entonces no permite ni que se vaya hacia abajo, ni que se vaya a medial, ni que se vaya a lateral, ni que se vaya hacia anterior. Cuando sobrepasa la eminencia, ¿cierto? Y tenemos una luxación articular, la cápsula es quien debe ser el ligamento que contenga a el cóndilo, ¿cierto?, en esta superficie. Y además, como les decía yo, envuelve y retiene el líquido sinovial. Y otra cosa importante es que está inervada y vascularizada, por lo tanto también voy a insistir en esto, y aunque parezca de repente nos puede arrojar inflamación y nos puede arrojar dolor. Entonces, como vimos, hay algunas estructuras que están inervadas y vascularizadas y otras que no. Tenemos otros ligamentos, como el ligamento temporomandibular, que va a ser este de aquí, que va a reforzar el ligamento capsular y que va a evitar la caída, ¿cierto?, la excesiva caída del cóndilo, limitando la amplitud de la apertura bucal, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, una banda que está en esta posición, ¿cierto? Y la otra que está más recta. En el fondo lo que va a hacer es limitar también a la cápsula, a la articulación de sus movimientos y sobre todo a la cápsula articular, ¿ya? Tenemos también dos ligamentos accesorios, el esfenomandibular y el estilomandibular, donde el esfenomandibular va a estar, ¿cierto?, de la espina del esfenoides a la língula, de la mandíbula en la dirección inferior, y vamos a tener también el estilomandibular que va a la apófisis estiloide, en esta zona de acá, ¿cierto? De la apófisis estiloides hacia abajo, al ángulo y borde posterior de la mandíbula, limitando la protrusión excesiva de la mandíbula. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los factores que van a determinar la estabilidad del disco articular? Algunos factores que pueden ser ligamentos, ¿cierto? Anatomía. ¿Cuáles creen que pueden ser algunos de los factores que van a determinar esta estabilidad? No se arriesgan a decir nada por el chat. ¿Algún factor? Nadie se atreve a decir nada. Además que le soplé uno. Le soplé uno del que puede determinar esta estabilidad. Habíamos hablado sobre la forma del disco, que era importante, ¿o no? Si la morfología del disco, ¿cierto?, es importante, por lo tanto, eso va a ser uno de los factores que determinan esta estabilidad, ¿ya? Por otra parte, también tenemos otros factores que determinan la estabilidad de este disco, que van a ser algunos ligamentos, ¿ya? Recuerden que la lámina retrodiscal inferior también es súper importante para mantener al disco en esa posición. Y por otra parte tenemos también a los tejidos, a los ligamentos colaterales discales,
tanto a medial, ¿cierto?, como en lateral, que nos sujetan el disco y también permiten que no se vaya, ¿cierto?, de lado a lado. Y tenemos otro factor que no habíamos hablado, que es la presión interarticular, que la presión interarticular que tiene interna la articulación, que por ejemplo cuando yo abro, ya aumenta la presión interarticular, y cuando estoy en reposo esta presión disminuye. Por lo tanto, esa presión también influye en esta posición, ¿cierto?, del disco, y vamos a ver cuando pasemos a la parte patológica, a todos los procesos fisiopatológicos que van ocurriendo, que la presión también nos va a influir en esto. ¿Me van entendiendo o no? Un dedito para arriba, un sí, un no, para saber si voy bien. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Ya. Ya, todo bien. Súper. Ahí si van teniendo dudas, igual me pueden ir preguntando. Entonces tenemos cierto componente y características como resumen de lo que ya hemos hablado, donde vamos a tener superficies articulares óseas, ¿cierto? Vamos a tener nuestro disco, vamos a tener la membrana sinovial con el líquido sinovial, que es importante, ¿cierto? Vamos a tener la cápsula articular y vamos a tener estos ligamentos que son de refuerzo, ¿cierto? Que limitan movimientos, etc. Y por otra parte tenemos la histología de nuestra articulación es específica, ¿cierto? Es característica de nuestra ATM y es diferente, que es algo que la hace diferente al resto de las articulaciones del cuerpo. Y tenemos zonas donde vamos a tener desde la superficie más externa, ¿cierto?, a la más interna, vamos a tener una zona articular, vamos a tener una zona proliferativa, una zona fibrocartilaginosa, una zona de cartílago calcificado, y vamos a tener el hueso articular. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, esta histología, donde vamos a tener que la osificación de nuestra articulación temporomandibular va a ser intramembranosa, donde vamos a tener un cartílago, ¿cierto?, fibrocartílago, que va a conservar sus células condroprogenitoras, que eso es muy importante en nuestra articulación. Le da características especiales. Y vamos a tener esta vista, ¿cierto?, donde yo les decía que de lo más externo a lo más interno tiene estas zonas, desde donde tiene, ¿cierto?, la fosa articular, el disco, acá está el cóndilo, y acá va a tener su zona articular, su zona proliferativa, su fibrocartílago, su cartílago, ¿cierto? O sea, vamos a ir hablando una por una. Acá tenemos ya la zona articular, de lo más externo, ¿cierto?, a lo más interno, como le decía. Entonces, esta zona es de un tejido conjuntivo fibroso denso. La mayoría de las articulaciones del cuerpo va a tener un cartílago, pero en este caso vamos a tener un tejido, ¿cierto?, conjuntivo fibroso denso. ¿Qué características me va a otorgar esto? Que va a ser capaz de soportar mejor las fuerzas. Piénsenlo como que tiene un tejido fibrosito, así como más blandito por fuera el hueso. Y esto me va a hacer, ¿cierto?, mejorar, ¿cierto?, mejorar, ¿cierto?, el soporte de la fuerza, ¿ya? La absorción de la fuerza. Entonces va a ser también menos sensible a los efectos del envejecimiento, y recordar que el envejecimiento también, no necesariamente, pero también puede llevar a un desgaste de las superficies óseas, ¿ya? Por lo tanto, este tejido fibrosito, como blandito que tenemos sobre el hueso, va a tener más capacidad de reparación de nuestra articulación temporomandibular. Tenemos la zona tejido fibrosito, como les decía yo,
que es una zona de células, piénsenlo. Entonces tenemos el tejido fibrosito y tenemos una zona donde hay muchas células. Ya estas células van a ser un tejido mesenquimatoso indiferenciado. Por lo tanto, es como si tuviéramos un stock de células que nos van a ayudar, ¿cierto?, a que si es que hay alguna necesidad funcional de la articulación, estas células se van a diferenciar en algunas específicas que necesitamos para reparar la articulación. Por lo tanto, vamos en el tejido fibrosito y bajo este tejido fibrosito vamos en este stock de células. Luego tenemos bajo, ¿cierto?, estas zonas tenemos al fibrocartílago. El fibrocartílago también es una característica específica de la articulación temporomandibular, y en este fibrocartílago vamos a tener una red de fibras, una red malla tridimensional de puras fibras, ¿cierto?, colágenas cruzados, que van a permitir y que van a mejorar el soporte de las fuerzas que tiene la articulación, ya ante estas fuerzas laterales y fuerzas compresivas de las que, ¿cierto?, podemos sufrir. Por lo tanto, esta red tridimensional nos va a permitir mejorar, ¿cierto?, esta capacidad de la articulación a soportar estas cargas. Entonces, tenemos el tejido fibrosito, tenemos nuestro stock de células y además tenemos una red colágena de fibras que nos van a amortiguar, por así decirlo, las cargas. Y luego vamos a tener, ¿cierto?, esta zona calcificada, donde vamos a tener cartílago y vamos a tener células de este cartílago, vamos a tener los condrocitos, los condroblastos, ¿cierto?, que van a tener una actividad remodeladora constante. Y finalmente tenemos ¿cierto?, el hueso articular. Entonces tenemos estas distintas capas que hacen y que diferencian a la articulación del resto de las articulaciones del cuerpo. Vuelvo a decir, el tejido fibrosito, el stock de células, la red, ¿cierto?, tridimensional, y ya pasamos recién al cartílago y al hueso. Que por lo general el resto de las articulaciones tiene solo cartílago y hueso. Tenemos de la articulación con el resto de las articulaciones, ¿cierto? No está cubierta por este cartílago hialino. Tenemos los huesos que son dosificación directa, un desarrollo tardío del cartílago secundario, una proliferación de cartílago que es diferente y canales vasculares que van a atravesar el cartílago. Eso también es importante mencionar, que vamos a tener canales que atraviesan este cartílago que la hacen diferente, ¿ya? Entonces, pasamos a la parte de los músculos de la masticación. Acá tenemos una tabla que si quieren le sacan pantallazo, donde está el origen, la inserción, la función, la inervación y la irrigación de cada músculo involucrado en la masticación. Y, ¿cierto?, los vamos a separar desde el punto de vista funcional entre músculos que son elevadores y músculos que son depresores. ¿Ya? Los músculos elevadores, vamos a tener al músculo massétero, ya al músculo temporal, al pterigoideo medial y a la superior del pterigoideo lateral. Y fíjense que la superior del pterigoideo lateral es, ¿cierto?, antagonista de las inferior del pterigoideo lateral, ya siendo que es el mismo músculo con dos haces, cada haz, ¿cierto?, es antagonista el uno del otro. Y también tenemos a los digástricos, que son depresores. Entonces, tenemos acá el músculo massétero, que es un músculo, ¿cierto?, que está en esta posición, está aquí. Fíjense que está en este arco cigomático, ¿verdad?, inserto en su origen, y se va a insertar aquí en el ángulo de la mandíbula y borde inferior, ¿cierto?, de la mandíbula, dando esta posición,
Es un músculo cuadrilátero, un músculo grueso, no es un músculo delgado, ¿cierto? Es un músculo grueso, soporta harto peso el massetero y presenta, ¿cierto?, dos porciones, la porción superficial y la porción profunda, donde la porción superficial, ¿cierto?, tiene función elevador, ¿cierto?, porque esa es la función del massetero, la principal, elevador mandibular, y tiene cierta acción también protrusora. Y el profundo también es elevador, pero tiene cierta acción retrusora. El músculo temporal, que también es un músculo elevador importante, igual que el músculo massetero, presenta una forma de abanico acá, en esta parte de aquí, ¿cierto? Y se origina en toda esta zona de la fosa temporal, acá, ¿cierto? En toda esta zona de la fosa temporal, y se va a insertar convergiendo todo este músculo, que, ¿cierto?, ocupa una superficie importante también de esta zona, ¿cierto?, de la zona temporal, va a converger en un tendón que, si se fijan, va a pasar por abajo del arco cigomático y se va a insertar este tendón en la apófisis coronoide de la mandíbula. Esto también es importante porque también tenemos algunas patologías relacionadas con específicamente el tendón del temporal. Entonces fíjense que converge en esta apófisis coronoide y también en parte de esta escotadura sigmoidea, ¿ya? Y también tenemos tres porciones, la anterior, la media y la posterior, donde la porción anterior va a elevar verticalmente, la media también eleva y en menor medida retruye, y la posterior, ¿cierto?, es más retrusora que elevadora. Por eso es que cuando tenemos patologías musculares, generalmente vamos a tener una afectación de la porción anterior y media, porque son los que tienen esta función más elevadora de este músculo temporal. El pterigoideo medial, si se fijan, es como por dentro. Es como un massetero, pero interno, por dentro de la mandíbula. Entonces tenemos que igual es un músculo cuadrilátero, igual es un músculo grueso que tiene harta fuerza, también es un elevador porque tiene la misma posición del músculo massetero, pero por dentro, como les digo yo, y se origina en esta fosa, ¿cierto?, pterigoidea, cara medial del ala externa de la apófisis pterigoides, y se inserta también en el borde, ¿cierto?, y cara interna de la mandíbula. Borde mandibular y cara interna de la mandíbula, ya no en esta zona externa, sino que por dentro. Y la acción principal es elevadora, ¿cierto? Y cuando se contrae unilateral, puede, ¿cierto?, ayudarnos a esta lateralidad mandibular. Tenemos al pterigoideo lateral, ya este músculo que está acá, que como les decía yo, tiene un haz superior, que es antagonista de un haz inferior. Y este haz superior, ¿cierto?, va a funcionar también, nos va a permitir, ¿cierto?, mantener una estabilidad del disco en el cóndilo, pero solo se va a activar cuando hay, ¿cierto?, un apriete dentario muy brusco, ya no es como, porque recuerden que si nos vamos hacia atrás, déjenme llegar para explicarles esto, aquí tenemos al pterigoideo lateral superior y que se inserta, ¿cierto?, en esta zona de la cápsula y disco. El inferior está aquí más en cuello de cóndilo. El superior no es que tiene una acción, ¿cierto?, de llevar al disco hacia adelante, por ejemplo, una apertura. En una apertura no se va a activar el pterigoideo lateral superior, que podría ser, ¿cierto?, que lleva al disco hacia adelante cuando se contrae, sino que va a tener una actividad cuando existe un apriete dentario o, por ejemplo, cuando estamos comiendo y mordemos una piedra, ya cuando sienta como que hay una inestabilidad por la oclusión, por la mordida, ahí es cuando se activa el pterigoideo, no en apertura. Que eso es
Importante hacer esa distinción. Déjeme acá. Entonces es cuando en un apriete, ¿cierto? Y también en lateralidad. Y el haz inferior, ¿cierto? Su actividad bilateral participa en la apertura y protrusión y su actividad unilateral contribuye al movimiento de lateralidad. Tenemos a los músculos depresores también, hablamos, ¿cierto? Del pterigoideo lateral inferior y también de este músculo, el digástrico, que presenta, ¿cierto? Dos bandas, el digástrico anterior y el posterior, que va a estar unido por un tendón intermedio en el yoides, ¿ya? Y también actúa como un depresor. La irrigación. Pasamos a esta parte, ¿cierto? Donde vamos a ver a nuestra articulación, que si se fijan, aquí está la carótida externa, que se bifurca en la temporal superficial y en la maxilar, donde la temporal superficial también va a irrigar a nuestra TM y la arteria maxilar principalmente, ¿cierto? Con sus colaterales, la auricular profunda, la meningia media y la timpánica anterior, que le van a brindar, ¿cierto?, esta irrigación a la articulación. Fíjense desde este punto de vista coronal, vamos a tener nuevamente a la temporal superficial y a la arteria maxilar, donde vamos a tener, ¿cierto?, la timpánica anterior, la auricular profunda y la meningia media. Desde esta vista, ¿cierto?, tenemos nuevamente la temporal superficial y vamos a tener, ¿cierto?, acá la maxilar, ¿ya? Y vamos a hablar también ahora sobre la inervación, que va a estar dada, ¿cierto?, por el aurículo temporal, fíjense acá, el aurículo temporal, y también por el nervio temporal profundo, ¿ya? Todos estos nervios vienen del nervio mandibular, ¿ya? Y también el nervio masseterino, que también, fíjense aquí, cómo le brinda esta inervación a la articulación. Aquí tenemos nuevamente el nervio mandibular, donde tenemos esta inervación del aurículo temporal, del temporal profundo nuevamente, y del nervio masseterino. Todos estos nervios le van a brindar, ¿cierto?, esta inervación. Por lo tanto, cuando intervenimos en la articulación, tenemos que inervar, ojalá, estos tres nervios. Ahora, generalmente el nervio que vamos a bloquear, ¿cierto?, va a ser el aurículo temporal. Aquí nuevamente podemos ver, ¿cierto?, la inervación desde el punto de vista superior, donde aquí tenemos el aurículo temporal, que viene del mandibular. Ya, eso es en cuanto a anatomía. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Va todo bien? ¿Se entiende hasta ahora? Voy a compartir la otra al tiro. No hay ninguna duda, parece. Lo escucho bien y voy entendiendo bien por mi parte, María José. No sé si, Gracias. no sé si los demás asistentes tienen alguna duda. Siempre es bueno ir aclarando las dudas a medida que va explicando la María José. Parece que por ahora vamos bien. Perfecto. Ya, Cualquier cosa yo voy a ir viendo el chat también para ayudar, ¿ya? ya. Falta un cafecito, dice el doctor Ulloa. Es verdad, doctor. Esta materia igual es densa, pero la idea es como partir un poco más de la anatomía de abajo como para poder Perfecto. entender bien la patología, la fisiopatología del resto. Después de esta presentación nos tomamos un break, ¿te parece, Karina? Ningún problema, es lo que tú quieras. Ya.
Entonces, esta parte es súper importante, que va a ser la historia clínica, ¿cierto? Y la exploración de los trastornos temporomandibulares, que básicamente es cómo hacer realmente el examen funcional, que es algo que es muy importante en un paciente para verlo desde el punto de vista integral y que muchas veces no se realiza. Entonces, cuando acude un paciente, ¿cierto? Quizás por un dolor dentario, o que piensa que es un dolor dentario, pero en realidad es un dolor facial, ¿cierto? No se la realiza como un examen funcional como debiese ser. Entonces, esto les va a ayudar para que puedan realizar un examen funcional de sus pacientes que vengan, ¿cierto?, por este tipo de trastorno. Entonces, la prevalencia en general de los trastornos temporomandibulares es alta, ¿ya? Por lo tanto, si es que uno hace una encuesta, y hay muchos estudios de encuesta, ¿cierto?, de cuál es la prevalencia de estos trastornos, es realmente alta, pero el problema es que son casi puros pacientes que son subclínicos, porque no se les realiza el examen funcional para realmente detectar si tienen algún trastorno temporomandibular. Y los que trabajan, ¿cierto?, principalmente en toda la parte de APS, se dan cuenta que a ningún paciente probablemente le vamos a realizar un examen funcional, porque yo sé que tampoco hay tiempo suficiente como para realizarle a todos los pacientes un examen funcional como uno querría, ¿ya? Yo entiendo que los tiempos son acotados en atención primaria. En la atención privada también muchas veces los tiempos no nos dan para hacer un examen completo, pero por lo menos tratemos de hacerlo en estos pacientes que vienen como consultan por estas dolencias, ¿cierto? Y poder diagnosticarlo. Entonces, como les decía, salta, pero el paciente como que pasa también desapercibido. Generalmente pasa como un paciente que tiene bruxismo y no tiene nada más y que tiene que desestresarse, ¿ya? Tratemos de que no nos pase esto, de que no veamos al paciente como el paciente que tiene bruxismo y que hay que desestresarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué preguntas nos pueden ir ayudando cuando tenemos, ¿cierto?, un paciente con algún tipo de trastorno temporomandibular? Entonces, una de las preguntas es si es que tiene dolor, ¿cierto?, para abrir la boca, como para bostezar. Entonces, el dolor en la función mandibular, en la función de solamente abrir, ya nos da una pista de que hay algo que no está bien. O sea, al paciente no debiese dolerle abrir la boca. Entonces, una pregunta que le podemos hacer es al bostezar. Entonces, ¿te duele la mandíbula cuando tú bostezas? Y si es que te dicen que sí, ya hay algo que no está bien. Y el paciente no debiese dolerle cuando realiza, ¿cierto?, esta acción. Otra pregunta importante es si es que se le queda la mandíbula bloqueada, fija, ¿cierto? O salida, también le dicen. O cuando dicen los pacientes se me desencaja la mandíbula. Eso tampoco, ¿cierto?, es normal. Entonces los pacientes de repente, claro, dicen como otras palabras, aplican, ¿cierto?, otras jergas, ¿cierto?, por así decirlo. Y ver si es que el paciente nos está refiriendo a si es que se le desencaja la mandíbula, si es que se le bloquea, ¿cierto? O si es que se le queda fija y no puede mover. Si es que tiene dificultad ya o dolor al masticar, al hablar o al utilizar la mandíbula. Por ejemplo, al paciente le duele cuando come. Cuando tú comes un alimento duro o quizás ni siquiera solamente duro, sino que al comer en general, ¿te duele? Cuando hablas de corrido mucho rato, ¿te molesta? O cuando utilizan la mandíbula en general, ¿ya? En esos casos también nos tiene que llamar la atención, sobre todo el dolor a la actividad muscular, o sea, la actividad mandibular. Ya, nota ruidos en las articulaciones. No siempre los ruidos me van a significar, ¿cierto?, que el paciente tiene que ser tratado por un TTM, ¿ya? Vamos a verlo en la parte patológica, pero sí es importante notar qué ruido tiene el paciente.
tiene un clic, tiene un crépito, en qué momento es el ruido. Suele sentir rigidez, tirantez o cansancio en los maxilares, que generalmente en este caso sería este cansancio dado principalmente por el músculo massétero, ¿cierto? Las mejillas, si es que le cansa esta zona. Tiene usted dolor en los oídos o alrededor de ellos, ¿cierto? En esta zona periauricular, ya en las sienes, por el músculo temporal, ¿verdad? En los dientes, de repente tenemos dolores referidos. Ha sufrido, padece de cefaleas, dolor de cuello, dolor de dientes, también nos puede dar un indicio de algún trastorno temporomandibular. Ha sufrido recientemente algún traumatismo en la cabeza, en el cuello, en la mandíbula, nos puede dar indicio del origen de algún TTM. Si es que ha observado algún cambio reciente en la mordida, muchas veces existen patologías inflamatorias que generan cambios en la mordida. No sé si lo han visto ustedes, yo me imagino que sí, que el paciente no puede ocluir de un lado, no logra ocluir, o se le desvía la mandíbula hacia un lado. Eso puede darme relación, ¿cierto?, a una patología inflamatoria y también me puede dar un indicio de algún tipo de patología de congénita puede ser, y también de alguna, por ejemplo, hiperplasia del cóndilo o alguna osteoartritis tan severa que desvía también la mandíbula. Y si es que ha recibido algún tratamiento anterior por dolor facial inexplicable o algún problema en la TM. Saber qué tratamiento se hizo el paciente y obviamente importante si es que le ayudó o no. ¿Ya? Entonces, la conversación que se tiene con el paciente, ¿cierto? Necesitamos saber los antecedentes del problema, existen cuestionarios, también yo les voy a dejar algunos cuestionarios, dudo que puedan aplicar estos cuestionarios en atención primaria, pero si es que en algún momento los necesitan o quieren investigar también, se los voy a dejar. Y de hecho, ya se los envió Karina, que estaban en el DCTMD la mayoría de estos cuestionarios. Y la anamnesis debe ser centrada en el motivo de consulta del paciente, si viene por un dolor de oído, evaluar bien de dónde proviene este dolor de oído, porque el otorrino se los derivó, y también evaluar, ¿cierto?, si es que es solo el dolor de acá, y también evaluar si tiene otros motivos de consulta y otras zonas dolorosas. Entonces, estos pacientes que presentan, ¿cierto?, estos trastornos temporomandibulares, muchas veces y la mayoría son pacientes que padecen de dolor, ¿ya? Son pacientes que tienen un trastorno doloroso. Por lo tanto, tenemos que profundizar y nuestra anamnesis tiene que ser bien específica en el dolor. Muy subjetivo por sí solo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma de objetivizar el dolor para que me sirva para evaluar un cambio, ¿ya? Entonces, tenemos el motivo principal de consulta, o sea, ¿qué es lo que padece el paciente y qué presenta, ¿cierto?, que me va a generar este motivo de consulta? El dolor de oído, quizás, ya que el dolor de oído probablemente el paciente lo siente en el oído. Entonces ahí vamos a empezar a hablar sobre la localización del dolor. ¿El dolor es realmente en el oído? ¿Ya? ¿O proviene de alguna otra zona? Ya sé que se irradia el oído, que si es que si es que tiene un trastorno temporomandibular, ese va a ser el caso. El paciente lo siente en una zona, pero el dolor realmente se irradia hacia el oído. Por lo tanto, el dolor es en la articulación. Y ahí es cuando tenemos que hacer un correcto examen funcional para detectar dónde se replica este dolor de oído. El comienzo del dolor, ¿cuándo empezó? ¿Cierto? ¿Hace cuánto tiempo empezó? Empezó, ya, no sé, el dolor de oído lo tiene hace 2 semanas, ¿ya? Pero hace 2 semanas el dolor se reagudizó y en realidad partió hace 6 meses y lo siente recién hace 2 semanas más intenso, o siempre fue hace 2 semanas.
O sea, antes de esas 2 semanas no presentaba nada. Lo asocia con algún factor, puede ser con algún golpe o puede ser con algún factor emocional también. El paciente con esto del COVID, ¿cierto? Falleció la mamá, ya ha estado pasando por un estrés importante emocional, por una afectación emocional muy importante. Hartos pacientes que presentan trastornos temporomandibulares tienen el eje 2 que le llamamos, que es toda esta parte emocional de ansiedad, de depresión, de angustia, de pena, de todos estos trastornos, ¿cierto?, relacionados con la psicología y psiquiatría. Muchos pacientes con estos trastornos tienen el eje 2 alterado. ¿Cómo ha sido la progresión? ¿Ha aumentado el dolor? ¿Ha disminuido el dolor? Sabes que yo vengo consultando hace 6 meses por este dolor. Pasé por otorrino, pasé por neurólogo, pasé por kinesiólogo y hasta llegar a ti. Pero recién ahora se me está empezando a disminuir. Ya no me duele como antes. Entonces hay que evaluar bien esta progresión del dolor. Características del dolor, el tipo del dolor. Ya, si es un dolor punzante, es un dolor opresivo, el paciente lo siente como una presión, lo siente como que le pinchan con agujitas, lo siente eléctrico, ya lo siente como sordo, así como un dolor raro, difuso, donde no identifica bien el origen, ya. El comportamiento cronológico del dolor, me duele más en la mañana, me duele más en la tarde, despierto con el dolor, me duele antes de dormir, ya también puede ser, mira, me duele más con el calor, o puede ser, ¿cierto?, cómo se iba comportando cronológicamente el dolor, en el sentido de que ha ido disminuyendo, muchas veces disminuye, otras veces aumenta. Cuando paso, el paciente relaciona harto el dolor con su emoción, por lo tanto puede decir, mira, cuando tengo problemas laborales, el dolor va aumentando. La duración del dolor, ¿cuánto me dura? Los dolores, sí, yo despierto con dolor. Ya, ¿cuánto te dura ese dolor desde que despiertas? 1 hora, 2 horas, todo el día, toda la mañana. No, me dura como 2 horas si es que no me tomo algo, ¿ya? Entonces, ver cuánto dura ese dolor. O quizás el dolor es constante, es todo el tiempo. No hay momento del día que yo no tenga dolor, o el dolor va y viene. La localización, la intensidad del dolor. Aquí podemos usar una escala visual análoga, que es la escala EVA, ¿cierto? Del 1 al 10, donde 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor que... Tanto, del 1, ¿cómo calificarías el dolor? ¿Ya? Hay pacientes que tienen el umbral del dolor más bajo y otros pacientes que tienen el umbral del dolor alto. Síntomas concomitantes, cada vez que me duele me lagrimea el ojo, presento rinorrea, etc. La evolución del dolor, cómo va evolucionando el dolor, ¿cierto? En el tiempo también. O también cómo va evolucionando, por ejemplo, no sé, antes lo sentía como un dolor, ¿cierto? Específicamente aquí y ahora no logro localizar dónde es. Factores que agravan o mitigan el dolor. La función y parafunción, cada vez que yo abro y cierro, aumenta el dolor. Eso es súper importante. Tú, por ejemplo, cuando comes, ¿sientes que te duele más? O tú cuando bostezas, ¿sientes que el dolor aumenta? Eso es súper importante mencionar si es que el dolor aumenta o se agrava con la función mandibular. Cuando comes cosas más, medidas físicas que mitigan el dolor, quizás calor local, hielo, farmacoterapia, ¿qué remedio usas cuando te duele? Un paracetamol, de repente un ibuprofeno, etc. La calidad de sueño, ¿cuál es tu calidad de sueño? Tenemos un tema y una relación súper directa de la calidad de sueño y el dolor. Si yo tengo un mal dormir, voy a tener, ¿cierto?,
un aumento del dolor. Y si yo tengo dolor, voy a tener un mal dormir. Me va a costar conciliar el sueño si a mí me duele. Y me va a costar, ¿cierto? En el fondo sanar ese dolor si no logro dormir bien. Entonces el sueño se ve involucrado directamente en el dolor. Consulta o tratamientos precedentes, relación con otras manifestaciones dolorosas, siempre los antecedentes médicos, la exploración del sistema y la valoración psicológica. Como les digo, muchos pacientes que tienen trastornos temporomandibulares tienen este eje 2 alterado también. Por lo tanto, igual, si es que vamos a hacer algún, por ejemplo, cuestionario que sea relacionado con la ansiedad, con la depresión, ¿cierto? Con la somatización, con la catastrofización, tenemos que hacernos cargo de los resultados de estos cuestionarios. Y si salen muy negativos o con la valoración, ¿cierto? Con ansiedad moderada, por ejemplo, o con depresión, o con signos depresivos que uno ve o que uno evalúa, ¿cierto? Con estos cuestionarios, tenemos que hacer esta derivación a un psiquiatra porque es parte, ¿cierto?, de nuestra ética profesional también. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la exploración muscular primero. Ahí me van dejando en el chat las dudas o consultas, lo tengo abierto al ladito. Entonces, partir diciendo que un músculo que está sano realmente no debiese presentar dolor ni sensibilidad muscular. O sea, si yo palpo un músculo sano, no debiese doler. Y muchas veces está doloroso y pensamos que esa sensibilidad o ese dolor es normal, pero no. Ya un músculo no debiese doler si está sano. La palpación, ¿cierto?, de este músculo se realiza con la superficie palmar, ¿cierto?, con el dedo índice medio y se va a explorar esta zona. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir palpando. Pero en general podemos utilizar 2 dedos o un dedo, ¿cierto?, el dedo índice. Podemos hacer movimientos circulares suaves, ¿cierto?, leves, no es esto, sino que es un pequeño movimiento circular con una presión suave, ¿ya? La presión en general es de 1 kilo, si es que en algún momento se logran calibrar, ¿cierto?, con algún palpómetro o alguna herramienta, pero en general es de 1 kilo la presión que uno va a utilizar. Entonces la presión y con un movimiento suave, circular, ¿cierto? Y puedo generar un movimiento suave, circular y mantener. ¿Ya? ¿Cuánto lo mantengo? Lo mantengo 1 o 2 segundos por zona. Vamos a ir viendo cómo vamos a dividir las zonas. Pero es 1 o 2 segundos que yo mantengo la palpación y le voy a preguntar a mi paciente, ¿te molesta? ¿Te duele? Y el paciente me puede decir, hoy sí me duele. Ya. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y ahí puedan valorizar también, quizás no anotarlo, pero sí tener en la cabeza si el paciente te dice 2 o si el paciente te dice 8. ¿Ya? O también pueden valorizarlo de otra forma, como 0 sin dolor, 1 sensibilidad, 2 molestia o dolor al manifiesto, 3 acción evasiva, lagrimeo. De repente te sacan la mano, le duele mucho, le sale lagrimita, o hasta el paciente se pone a llorar, porque el dolor también lleva consigo un estado emocional importante. Un paciente que lleva meses con dolor y tú le palpas y le duele, el paciente va a estar emocionalmente afectado por su dolor. Y a mí me ha pasado que los pacientes, cuando yo le hago el examen funcional, lloran porque están frustrados porque necesitan sanar ese dolor. Pueden, ya cuando palpen más, ¿cierto? Y cuando se entrenen un poquito, se van a dar cuenta que en algunas zonas del músculo existen bandas tensas que son como donde uno va palpando el músculo y de repente tac, tac, como que te salta el dedo con una banda tensa que se llama. Ya zonas donde hay como, por así decirlo, entre comillas, nudos musculares, son zonas más duritas
en el músculo y generalmente en esas bandas tensas hay dolor y hay puntos gatillo. ¿Y cuáles son estos puntos gatillo? Los puntos gatillo son estos puntos específicos del músculo donde tú presionas y el dolor se va hacia otro lado. Entonces, tenemos que normalmente presionamos 1 o 2 segundos, vamos así, presionamos 1 o 2 segundos, molesta, duele, sí me duele. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? 5. Mantengo presionado 4 a 5 segundos y le pregunto, ¿el dolor queda bajo el dedo, se expande o se va hacia algún otro lado? Ya, eso es importante para identificar cuánta como cronificación hay del dolor. Si el dolor queda bajo el dedo, significa que el dolor es más reciente, entre comillas, la afectación muscular. Si es que el dolor expande, ya significa que el dolor se vuelve, ha estado más crónico. Ya vamos a ver la parte patológica de esto. Y cuando ya se va a otro lado, significa que ya el dolor lleva mucho tiempo ahí. Tiene un punto de gatillo específico ahí. Entonces presiona los 5 segundos y el dolor se te va a la mandíbula hacia adelante, a la zona mentoniana, o se va al oído, o se va hacia el cuello, etc. Entonces, para identificar estos puntos gatillos, generalmente van a estar en estas bandas tensas, ¿ya? Entonces vamos a dividir el músculo. Aquí tenemos un esquema donde podemos dividir el músculo, ¿cierto?, en 3 zonas. En este caso vamos a dividir massetero en 3, en la inserción, en el cuerpo y en el origen. Y el temporal también lo vamos a dividir en 3, en esta zona anterior, en el temporal medio y en el temporal posterior lo vamos a ver solo a este nivel y no hacia atrás, ¿ya? Entonces, anatómicamente, ¿cómo nos podemos dar referencias? Vamos aquí. Referencias anatómicas del músculo massetero. Tenemos el arco cigomático, tenemos el borde mandibular y tenemos el borde mandibular, ¿cierto?, el de la rama, y tenemos el borde mandibular inferior. Entonces, para identificar este músculo, podemos poner las palmas acá y pedirle al paciente que apriete. Entonces le pido al paciente que apriete, e identifico que el músculo, de hecho, está en esta posición. Identifico el borde anterior, ¿cierto?, y posterior del músculo, y yo parto siempre de abajo, pero es por un toque. Y voy palpando. Movimiento circular, mantengo 1 o 2 segundos, molesta, duele, sí, no, sí me duele, del 1 al 10 más o menos para ubicarme, me duele 5, mantengo 4 segundos y pregunto, ¿el dolor queda bajo el dedo, se expande o se va hacia algún otro lado? Y después avanzo nuevamente lo mismo y avanzo nuevamente lo mismo. No me voy hacia acá porque aquí ya no hay más, ya me voy aquí. En la zona media voy palpando, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y después en el origen, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahí una forma fácil de hacerlo es dividirlo en 3 y hacer 3 puntos, ¿cierto?, hacia adelante. Esta forma de palpar es del examen que les envié, que es del DCTMD, ¿ya?, que es los criterios diagnósticos de trastornos temporomandibulares, esa es la sigla, que es un examen que está diseñado para el odontólogo general y que está diseñado para investigar, ¿ya? Porque está muy protocolarizado cómo se hace la palpación. Ahora, no es necesario que la hagan al pie de la letra, si es que van a investigar con esto, sí, pero si no, no. Ya en este caso está muy protocolarizado cómo hacer esta palpación como para seguir, ¿cierto?, una investigación relacionada, para que no hayan, ¿cierto?, errores en la investigación o sea. Entonces,
esa es la forma de palpar, ¿cierto? El macetero. Ya vamos a ir allá. Vamos, me salté, parece, a esta diapositiva, pero no importa. Entonces, la idea es que palpemos toda la extensión del músculo y que no nos quede músculo sin palpar. ¿Ya? Voy a ir al temporal. Y en el temporal vamos a dividir, como les había dicho, en tres. En una zona anterior para palpar el temporal anterior, el temporal medio y el temporal posterior. Anatómicamente, ¿cómo nos vamos a ubicar en el temporal? ¿Cierto? Vamos a ver el arco cigomático. Cuando palpamos el temporal lo vamos a palpar sobre el arco cigomático, no abajo ni encima en el fondo, sino que arriba del arco cigomático. Y tenemos también la oreja para poder ubicar. Entonces, tenemos el temporal posterior, lo vamos a hacer sobre la oreja. ¿Ya? Después tenemos el temporal medio, lo vamos a hacer, nos vamos a ubicar en el arco cigomático y el tragus aproximadamente. Y un poquito delante del tragus vamos a tener el temporal medio. Y sobre el arco cigomático, ¿cierto? Cerca de donde está obviamente la fosa temporal, ¿cierto? Cerca del ángulo externo del ojo, más hacia atrás, ¿cierto? Vamos a palpar el temporal anterior con una curvatura hacia atrás. Igual sobre el arco cigomático. Y ahí vamos a hacer lo mismo. Vamos a palpar, ¿cierto? Aquí está el arco, sobre, y vamos 1, 2, 1, 2, 1, 2. Molesta, duele, el dolor queda bajo el dedo, el dolor se expande o el dolor se va hacia algún otro lado. Después, ¿cierto? En el medio, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahí nuevamente el dolor queda bajo el dedo, el dolor expande o el dolor se va a algún otro lado. Y atrás, ¿cierto? Arriba de la orejita, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahí palpamos el músculo temporal en toda su extensión. Ahí está la zona, ¿cierto? El temporal anterior, el medio y el posterior. Acá donde está indicado también. Anterior, medio, posterior. No hay dudas de esto, me parece que están callados. Igual hay una forma de palpar el tendón del temporal, que obviamente no es necesario que lo hagan, pero les muestro igual que existe esta forma. Entonces, como yo les decía, el temporal converge en la apófisis coronoides, ¿ya? Y al converger en esta apófisis coronoides, ¿cierto? Todo el tendón hacia la apófisis coronoides, podemos palpar el tendón del temporal en la apófisis coronoides. Entonces, tenemos que hacer una pequeña apertura, ¿cierto? Y con el dedito hacia afuera, llegar hasta esta apófisis coronoides, ¿ya? Y ahí palpar el tendón del temporal. Ojo que igual esta zona es común que esté sensible. Entonces, hay que evaluar como el paciente que arroja como un dolor en esa zona y que el dolor sea familiar. Eso es muy, muy, muy importante. Que el dolor sea familiar significa que el dolor ya lo has sentido antes. Cuando el dolor ya lo has sentido antes, significa que estamos replicando este dolor, ¿cierto? En la palpación. Por lo tanto, así hay que palpar el tendón y esa como es la relevancia clínica que tiene. Aquí está el macetero que recién les había explicado. Acuérdense que está en esta disposición, que lo vamos a dividir en tres, en su inserción en el cuerpo y en el origen. Vamos a palpar, podemos hacerlo en 3 puntos cada uno. Les quiero mostrar un video, pero lo voy a volver a compartir porque creo que no le puse el audio. Ahí sí. Ahí sí. Hola a todos. Bueno, lo que vamos a hacer ya es la palpación de la musculatura masticatoria. Entonces, vamos a palpar músculos maceteros
y vamos a palpar músculos temporales. Y además vamos a evaluar la dinámica de la ATM y evaluar si es que hay dolor o no en la ATM, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el músculo macetero, ¿cierto? Le vamos a pedir a la paciente que apriete y vamos a identificar acá los límites del macetero, ¿cierto? En el macetero superficial, que tiene esta dirección más oblicua, vamos a tomar como referencia, relájame, vamos a tomar como referencia, ¿cierto? El borde mandibular, el ángulo de la rama, ¿ya? Y el arco cigomático. Aprieta, relaja. Acá también podemos ver cómo se activa, ¿cierto? Para ver si la activación es más o menos simétrica, ya en temporal y en macetero. Entonces, una vez que identificamos el músculo macetero, tenemos que palparlo en toda su extensión, ¿ya? Entonces vamos a hacer movimientos circulares, ¿ya? Y vamos a mantener al menos 3 segundos para ver si es que hay dolor o no. Y si es que hay dolor, vamos a mantenernos 5 segundos para ver si es que el dolor se irradia o no. Entonces nosotros movemos la cabeza del paciente, ¿cierto? El paciente debería estar en esta posición para poder palparla, pero para que vean mejor lo vamos a dejar ahí. Entonces empiezo. ¿Molesta, duele? Más o menos. Más o menos, ya. Si es que la paciente me dice más o menos, no es algo objetivo, ¿cierto? Entonces, mantengo 3 segundos. ¿Duele o es solo sensibilidad? Es sensibilidad. Del 1 al 10, por ejemplo, ¿cuánto lo calificaría? Siendo 10 el peor dolor que has sentido en tu vida y 0 sin dolor. 3. Un 3. Mantengo por 5 segundos. Ahí se va hacia algún lado, el dolor queda bajo mi dedo o el dolor expande. Bajo el dedo. Ya. ¿Cuánto me dijiste que era 3? Ya. Entonces la paciente presenta un dolor elevado a 3 en esta zona que queda bajo mi dedo. ¿Ya? Cuando dice si expande o no, tenemos que ver si expande dentro de los límites del músculo. ¿Ya? Y si es que ya se fuera a otro lado, por ejemplo, si yo mantuviera 5 segundos acá y la paciente me dice, no, mira, el dolor se me va hacia arriba, ya estaríamos frente a lo que es un punto gatillo. ¿Molesta, duele? Ya, en esta zona yo siento acá una banda más tensa. Entonces, presiono un poco. ¿Molesta, duele? ¿Sí? Duele. Mantengo por 5 segundos. El dolor se va hacia algún lado. Expando, queda bajo mi dedo. Bajo el dedo. Ya. Del 1 al 10, ¿cuánto lo calificarías? Un 3. Y acá por delante vamos a palpar el temporal profundo, perdón, el macetero profundo. ¿Molesta, duele? ¿No? Ok. Entonces ahí se palpa en toda su extensión, ¿cierto? En su inserción, en la zona media y en el origen. Después pasamos al músculo temporal, que es este músculo, ¿cierto? En abanico, donde vamos a tener, ¿cierto? El temporal anterior, el temporal medio, el temporal posterior, y vamos a palpar generalmente desde la zona arriba de la oreja, ¿cierto? Como donde vamos a abarcar un poco de temporal posterior, pero más temporal medio y anterior, que es donde más se genera. Uno, dos, tres, ¿cierto? 1, 2, 3. Por lo menos 3 segundos para saber si molesta o no. Supongamos que aquí la paciente y le pregunto si el dolor se va a algún lado o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la paciente me dice se expande, ya estaríamos frente a un dolor que es más difuso. ¿Ya? Y le preguntamos a la paciente, que se me olvidó mencionar acá también,
siempre que hay dolor, le preguntamos a la paciente si es dolor familiar. Ahora, de repente no entienden lo que es dolor familiar, por lo tanto uno le dice, ¿es un dolor que has sentido antes? Probablemente te van a decir que sí. Y si es que es temporal, le vamos a preguntar si es que además cuando le duele la cabeza, siente un dolor similar. ¿Ya? Y eso es cefalea familiar. ¿Ya? Después pasamos a la ATM, nos posicionamos acá, le pedimos a la paciente que abre y cierra. Entonces ubicamos donde está la ATM y presionamos, molesta, duele, ¿no? Abre. Aquí de estar así, inclinamos el dedo un poco hacia atrás y presionamos, molesta, duele, ¿no? Abre lo que más puedas, aunque moleste. Ahí. ¿No? Cierra. Evaluamos el patrón de apertura, abre lo que más puedes, que tiene una desviación no corregida hacia la izquierda, cierra. Además tiene un clic en la ATM derecha en apertura y cierre y tiene clic también en la ATM izquierda. ¿Ya? Llévame la mandíbula hacia adelante. Cuando la lleva adelante también tiene un clic en la derecha, a la derecha, vuelve, y a la izquierda. Y también tiene un clic cuando lleva a la izquierda. ¿Por qué no tiene un clic en la ATM derecha? Lo más probable es que es el cóndilo orbitante, por lo tanto solo rota cuando se va a la derecha, pero se desplaza cuando va a la izquierda. Por eso es que se genera ese clic. Y cuando lleva adelante también genera un desplazamiento. ¿Ya? También podemos evaluar la zona, ¿cierto? Submandibular. ¿Ya? La zona posterior. Acá molesta, duele. ¿Te molesta acá? Sí. ¿Te duele? ¿Duele? 2. Un 2 y se expande, que abajo el dedo. Más allá. Ahí se puede colocar el código, ¿cierto?, de dolor. ¿Ya? También se puede evaluar el ECOM, el nucleidomastoideo, molesta, duele. ¿Sí? ¿Cuál es la inserción acá? En la zona de la inserción generalmente es la zona dolorosa de este músculo. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí vimos un video, ahí me han escrito, se había ido el audio, perdón. Se escuchó bien después, ¿verdad? Ahí estábamos con Karina por el chat, me decía que después se escuchó bien. Ya. Entonces, como vimos en el video, en realidad era como un resumen de toda la parte de la palpación funcional, ¿cierto?, de la musculatura. Cuando evaluamos el patrón de apertura, tenemos que evaluar, ¿cierto?, que si es que tiene un patrón recto de apertura o si es que tiene un patrón, ¿cierto?, con una desviación no corregida, donde la mandíbula, ¿cierto?, se tiende a ir hacia un lado, pero no vuelve hacia la línea media. O sea, abre y queda así hacia el lado. Y en otro caso, ¿cierto?, abre, se va al lado y vuelve a la línea media. ¿Ya? Y eso sería un patrón con desviación corregida. Entonces, ahí tenemos que evaluar qué tipo de patrón de apertura tenemos, si es un patrón recto de apertura, donde abro normal, ¿cierto? O también vamos a tener un rango de 4 milímetros, donde podemos tener una pequeña desviación, pero si se mantiene en este rango de los 4 milímetros, seguiría siendo un patrón recto. Y tenemos el patrón con una desviación corregida y el patrón con una desviación no corregida. Aquí fíjense que el patrón de apertura es más bien recto, pero cuando vuelve se desvía, ¿cierto?, hacia un lado y vuelve a la línea media. Ahí está haciendo una protrusiva. Ya, abre. Y en este caso evaluamos como el movimiento, que después voy a volver atrás porque aún no hablamos de la AT. Hay músculos, ¿cierto?, que no podemos
acceder a la palpación, ¿cierto?, directa, como los pterigoideos mediales y los pterigoideos laterales. Donde en los pterigoideos laterales tenemos el pterigoideo lateral superior e inferior, que no podemos acceder a la palpación. Por lo tanto, en estos casos vamos a hacer una manipulación funcional de estos músculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el pterigoideo lateral inferior? Podemos manipular, ¿cierto?, este músculo ejerciéndole una presión ya a contrafuerza. Entonces al paciente le decimos que me haga una protrusiva y yo le hago una fuerza contra esta protrusiva. Y ahí evaluar si es que hay dolor o no. Eso puede ser una de las herramientas que podemos utilizar para evaluar este músculo. El pterigoideo lateral podemos evaluarlo colocando dos, ¿cierto?, bajo lengua, y le pedimos al paciente que apriete y evaluar si es que hay dolor o no. En el caso del pterigoideo medial, lo malo es que lo vamos a medir de la misma forma, ¿cierto? Pero aquí hay una tablita que nos puede diferenciar uno del otro. Entonces tenemos el pterigoideo lateral inferior, donde vamos a hacer que a la contracción puede arrojar dolor, a la protrusión frente a la contrarresistencia, ¿cierto? Y cuando se distiende, al apretar los dientes va a aumentar el dolor. Y al apretar el separador no debiese haber dolor. ¿Ya? Cuando tenemos el pterigoideo lateral superior, al apretar los dientes va a aumentar el dolor. ¿Ya? Al apretar el separador va a aumentar el dolor. En distensión, al apretar los dientes aumenta el dolor. Al apretar el separador aumenta el dolor, pero en la apertura no hay dolor. Y el pterigoideo medial, al apretar los dientes hay dolor, ¿cierto? Al apretar el separador hay dolor, y cuando hace una apertura de la boca en distensión hay dolor. ¿Ya? Pero obviamente esto no es necesario que se lo aprendan ni que lo hagan, es más que nada como para que sepan que estos músculos se pueden evaluar, pero en una manipulación funcional más que en una palpación directa. Ya, otra parte de la palpación de la musculatura es que existen puntos gatillo, que se irradia el dolor, como yo les decía. Hay puntos donde uno aprieta y el origen del dolor, ¿cierto?, es en otra parte, pero cuando uno presiona el músculo es ahí donde el dolor está generando, o sea, donde se genera el dolor, pero el dolor llega a otra localización que no necesariamente es el origen del dolor, ¿ya? Entonces tenemos los patrones de referencia ya de los puntos gatillo, que esto es de Travel y Simmons, donde son como lo más común que irradia un dolor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en temporal anterior, donde el patrón referido de dolor, ¿cierto?, de este temporal anterior es la zona supraorbicular y la zona, ¿cierto?, incisiva anterior de maxilar. Entonces podemos tener una odontalgia, un dolor dentario, ¿cierto?, que sea de origen muscular. Eso existe y ha pasado, ¿ya? Tenemos también en temporal, ¿cierto?, entre temporal anterior y medio, también arroja una odontalgia, ¿cierto?, en la zona premolar maxilar, también hacia arriba. En el temporal, ¿cierto?, medio, vamos a tener una odontalgia de molares y también se irradia hacia arriba. Y también tenemos, ¿cierto?, en temporal posterior que se irradia hacia arriba. Ahora, cuando hablamos, que lo vamos a ver igual en la musculatura, pero cuando hablamos que el dolor se expande, pero dentro del mismo músculo, hablamos de dolor miofacial. Y cuando el dolor se expande, pero se va hacia afuera del músculo, o sea, pasa el límite del músculo, ya hablamos ya de un dolor, ¿cierto?, miofacial, pero referido. Por tanto, esa es la distinción entre que sale del músculo o expande dentro del mismo músculo. En el macétero nos pasa lo mismo, ¿cierto? En el cuerpo del macétero vamos a tener odontalgia maxilar. En el origen del macétero vamos a tener una odontalgia mandibular, ya en dientes posteriores mandibulares.
en su origen más hacia inferior, ¿cierto? En la zona bien inferior podemos tener una irradiación del dolor llega hasta la zona supraorbicular, fíjense cómo irradia ese dolor. Acá en general es donde siempre está más doloroso, ¿ya? En esta zona de acá es donde más el dolor, donde más el paciente presenta dolor y donde más se irradia ese dolor. Por lo tanto, por eso es que se irradia bastante. Y el temporal, el massetero profundo también arroja dolor irradiado. Y ese dolor del massetero profundo generalmente también se va hacia el oído. Entonces, ¿podemos tener un dolor de oído muscular? Sí, podemos tener perfectamente un dolor de oído que sea de origen muscular. Pero lo más importante es que si es que el dolor de oído es de origen muscular, tenemos que ser capaces de replicar este dolor de oído a la palpación muscular. Cuando hacemos palpación del digástrico, en su porción anterior, nos puede dar una odontalgia anterior. Ya, y vamos terminando ya con esta primera parte, ¿cierto?, de la historia clínica con la exploración de la ATM. Entonces, cuando vamos a explorar la ATM, es necesario ubicarnos en la ATM. Entonces, para ubicarnos, podemos poner, ¿cierto?, y posicionar las manos sobre la zona anterior, ¿cierto?, preauricular, como más o menos a la altura del tragus, y le pedimos al paciente que abra y cierre. Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, dónde está la ATM. Y la vamos a palpar en reposo, o sea, me refiero sin hacer apertura, en cierre. Vamos a palpar con una presión aproximadamente de 0,5 kilos, o sea, menos que el músculo. La mitad, más o menos. Con una presión de 0,5 kilos y vamos a evaluar si duele, si molesta, duele, del 1 al 10, cuánto. Después le vamos a pedir a nuestro paciente que abra al máximo y el dedo va a girar como hacia adentro, hacia donde queda, ¿cierto?, ese huequito cuando uno hace apertura. Y yo me meto hacia adentro, entonces hago como así, giro el dedo y me meto ahí, y ahí evalúo, ¿cierto?, la zona, cuando estoy en cierre, evalúo el polo lateral de la ATM, y en apertura evalúo como alrededor del polo de la ATM. Entonces me meto como un poco hacia atrás, y ahí palpo más fuerte, con 1 kilo aproximadamente. Ahí palpo un poco más fuerte, y generalmente esa, cuando hay patología, arroja dolor. Ahora, alrededor del polo lo podría evaluar en apertura y en protrusiva, porque si yo hago una protrusiva, también estoy haciendo que el cóndilo avance, ¿ya? Y si el cóndilo avanza, como en la protrusiva, desplaza, ¿cierto? También puedo evaluar esa zona. Entonces, lo evalúo en su polo lateral y lo evalúo alrededor del polo también. Ahí está la articulación y ese es el nivel donde uno va a palpar más o menos. Ahora, cuando yo evalúo la ATM, también la tengo que, fíjense aquí, esa es la posición del dedo, es como más hacia adentro. Ahí está. Ahí está. Siempre, siempre, siempre voy a evaluar una articulación primero y después la otra. Ya no evalúo las dos articulaciones al mismo tiempo, porque si no, igual se me va a perder un poco la sensación de dolor que tiene el paciente. Entonces no puedo evaluar las dos al mismo tiempo, palparle, le duelen las dos, y después atrás, y si le duelen las dos. Entonces siempre voy a partir palpando una articulación primero y después la otra. Ya nunca las dos al mismo tiempo. Primero una, le pido al paciente que abre y cierra, y después la otra, que abre y cierra. ¿Ya? Siempre una a la vez. Luego, lo otro que hago, que es súper importante, es evaluar todos los movimientos de mi paciente. Entonces tengo que evaluar una apertura y cierre, y tengo que palpar esta apertura y cierre
para evaluar el movimiento del paciente, evaluar la sensibilidad de la articulación. Muchas veces uno le pide a un paciente que abre y cierre y una articulación no se siente y la otra sí. Entonces tengo que evaluar como la movilidad del ATM. ¿Está hipermóvil, hipomóvil o tiene una movilidad normal? ¿Ya? Y también tengo que evaluar la articulación no solo en apertura y cierre, sino que en protrusiva, ya en lateralidad derecha y en lateralidad izquierda. Tengo que evaluar la movilidad del ATM en todos los movimientos excéntricos, no solo en apertura y cierre. Y ver si es que en el fondo hay alguna articulación que no se mueve tanto y ver si es que hay una articulación que se mueve mucho, ¿ya? Después pasamos a los ruidos articulares, que tenemos que evaluar si es que la articulación tiene ruidos. Para eso yo igual les aconsejo que vayan de a una, pueden evaluarlas al mismo tiempo y después una y después la otra, ¿ya? Y vamos a tener dos ruidos importantes a mencionar y que tenemos que dejar anotado en nuestra ficha clínica, que es el crépito, que es este ruido de arena, ¿cierto? Como un crujido. Si nos ponemos el pelo en el oído y lo hacemos mover, se siente como un crépito, ¿ya? Y también se siente una cáscara de huevo, ¿cierto? Cuando quiebras un hueso de pollo, lo dicen de repente. Todos esos ruidos son más llevados a lo que es el crépito. Y por otra parte tenemos el clic, que es un ruido único, aislado, que es esto, un tac. Entonces yo abro y suena tac y de repente cierro y suena otro tac, donde puedo tener un clic simple, que es cuando abro, un tac, o un clic recíproco, que es cuando abro y cierro. Eso es un clic y el crépito va a ser como este ruido, pero que es múltiple. Ya no es un ruido único aislado, sino que es un ruido múltiple donde se siente como un crujido y ese ruido, ¿cierto? Nos da un indicio de una enfermedad degenerativa articular y el clic nos da más indicio de un desplazamiento de disco. ¿Ya? Entonces, los ruidos hay que saber distinguirlos. ¿Y cómo vamos a saber distinguirlos? Si es que palpamos más frecuentemente. Ahora, lo normal es que no haya ruido. Lo normal es que no suene. Y el pop que antes se hablaba es un clic, pero más intenso. La verdad es que necesario no, yo prefiero que anoten si es más pop, un salto, no sé qué. El salto era este movimiento que también se habla cuando hace un salto mandibular, un movimiento brusco hacia adelante. Ya, eso es sobre el examen funcional. Por lo tanto, vimos anatomía articular y vimos examen funcional, ¿cierto? Cómo palpar toda la musculatura masticatoria, cómo palpar, ¿cierto? La articulación, un video, etc. Yo no sé si tienen alguna duda sobre esto o si es que está todo bien, si es que se entendió claro también. No sé si tienen todo claro, me dicen. Doctor Lillo. Sí, Todo claro aquí por lo menos, todo bien y claro, perfecto. muy claro. Ya. Espero que interaccionen un poquito más la patología cuando veamos la segunda parte. Muy claro, qué bueno. Ya. Entonces vamos a dar un break y son las 10:56. Volvemos a las 11:20, ¿te parece? Lo que tú quieras, María José. Ya. 11:20, voy a dejar abierto el Zoom, obviamente. Ya. Se cortó. Ahora sí, Ahí para que vayamos a buscar un café, así que gracias, María sí. José. 11:20, A las 11:20 nos vemos entonces. perfecto. Ya.